Hola otra vez. Bueno, vamos a ver otro de los apartados que son las alteraciones del sistema inmunitario. Aquí vamos a ver tres apartados, uno que es la hipersensibilidad, la autoinmunidad y la inmunodeficiencia. Y ahí en la inmunodeficiencia vamos a explicar ampliamente el virus del SIDA. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es. Vamos a comenzar con la hipersensibilidad. Lo más importante de este apartado, las alergias, los tipos de hipersensibilidad, ahora los veremos muy rápidamente, pero el más importante es el tipo 1, que es el que tenemos que saber a fondo, que es las alergias. ¿Vale? Aquí tenemos la hipersensibilidad, es cuando se reacciona de una manera exagerada ante un determinado antígeno. ¿Vale? Ante un determinado antígeno. Entonces, ¿qué tipos tenemos? 4. Tipo 1 o alergia, se necesitan 2 contactos, es decir, es necesario, ahora lo vamos a ver, pero se necesita un primer contacto con el alérgeno en una fase de sensibilización y un posterior y un segundo contacto, ¿vale? Y está mediada por los mastocitos. Requiere sensibilización previa. El tipo 4 está mediada por los linfocitos TH, el tipo 2 está mediada por las células NK y complemento, y el ejemplo es la eritroblastosis fetal, y las de tipo 3 está mediada por inmunocomplejos. No vamos a entrar más, ahora sí que vamos a explicar mucho más la de tipo 1 o alergia. ¿Vale? Antes de ver los dos tipos de reacciones que se pueden producir en una alergia, vamos a ver lo que son los mastocitos, ¿vale? Los mastocitos también se llaman células cebadas y son células móviles que tienen gránulos en su interior. Gránulos, y estos gránulos pues están llenos de heparina o de histamina. Se encuentran ampliamente distribuidos por todos los tejidos, fundamentalmente y mayoritariamente se van a encontrar en la piel y en las superficies de las mucosas, se van a encontrar cerca de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos, ¿vale? Se descubrieron por primera vez por un alemán, por Paul Ehrlich, a finales aproximadamente de 1800, y los llamó, no sé cómo se pronunciará en alemán, pero lo llamó Mastzellen, que en alemán significa bien alimentado, y era por eso, porque están llenitos de sustancias, ¿vale? Bien, para que actúen estos mastocitos tienen que ser activados, ¿vale? Tienen que ser activados para realizar su función, y ahora vamos a ver cómo se activan en una reacción alérgica. Nos vamos a pasar aquí, ya hemos definido lo que es la hipersensibilidad, ¿vale? Y vamos a ver, estamos viendo el tipo de alergia, que es el tipo 1. Vamos a ver, cuando se produce el tipo 1, uno de los síntomas que, bueno, alérgenos, es decir, nosotros respondemos se produce la reacción ante un alérgeno, por ejemplo, un veneno de insecto, el grano de polen, un fármaco concreto, etcétera, ¿vale? Sintomatología que se produce es muy variada, pues asma, estornudos, irritación, se causan molestias, mucosidad, asma, etcétera. Muchas cosas, ¿vale? Diferentes que todos conocemos como los síntomas que se producen en una reacción alérgica. Se van a producir dos tipos de reacciones, unas que son la anafiláctica o inmediata o la citotóxica o tardía. Vamos a ver cómo se produce la reacción anafiláctica o de hipersensibilidad inmediata. Bien, lo primero que vamos a ver es que esto se va a producir, está mediada, hemos dicho, por los mastocitos, ¿vale? Entonces, los mastocitos se tienen que activar. Ya hemos dicho que están cargados de sustancias, por ejemplo, ¿veis? Vesículas de histamina, y que se van a soltar, ¿vale? Que se van a descargar. Entonces, primero se tienen que activar. Y se activan porque en su membrana tienen un receptor que reconoce a esta inmunoglobulina E. Pero para que esta inmunoglobulina E esté, se necesita la presencia de un antígeno, ¿vale? Ese antígeno entra en contacto con el cuerpo, el antígeno, el polvo, los pelos de un animal, la picadura de avispa, penicilina, etc. ¿Y qué es lo que hace? Va a activar a los linfocitos B. Los linfocitos B se activan y producen la inmunoglobulina E, ¿vale? En una primera fase que se llama la fase de sensibilización, y esta inmunoglobulina E se va a unir a estos receptores que se encuentran en la membrana del mastocito, ¿vale? Estos receptores se encuentran tanto en los mastocitos como en los
basófilos. ¿Qué pasa? Que como estos mastocitos presentan muchos receptores, pues responden a una gran cantidad de estímulos. ¿Y ahora qué hacen? Cuando son activados, pues sueltan todo su contenido, el contenido que tienen dentro dentro de ellos, ¿vale? Que tienen muchísima heparina, ¿vale? Cuando en el contacto posterior se requiere un contacto posterior. Cuando en el contacto posterior el antígeno se une a esa inmunoglobulina E que ya habían fijado, pues entonces se liberan esas sustancias mediadoras. Y esa sustancia, ese proceso, se llama degranulación, ¿vale? Porque todos estos gránulos se liberan. De manera que al liberarse, ¿dónde se van a liberar? Pues todas estas sustancias se unen a aquí lo tenemos, estas sustancias, ¿veis? Es decir, primero se han activado como consecuencia del alérgeno, se ha activado los linfocitos B, han producido inmunoglobulina E que se han unido a los receptores de los mastocitos. Cuando hay un segundo contacto, esos antígenos se unen ya a las inmunoglobulinas y hacen que se liberen los gránulos de los mastocitos. ¿Vale? Estos gránulos de los mastocitos se unen con receptores que hay en las paredes de los vasos sanguíneos. Como estos, ¿qué es lo que van a producir? Van a producir, pues, vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, contracción de la musculatura lisa, secreción de las mucosas. Es decir, se produce la segunda fase, que es la reacción inmediata, la reacción alérgica inmediata, ¿vale? Entonces, ¿cómo se tratan estas alergias? Se van a tratar con antihistamínicos, que ¿qué es lo que hacen? Pues que bloquean esos receptores que están en los capilares, tanto para la histamina como para la serotonina. ¿Vale? Bien. Y por eso no, claro, al bloquearse esos receptores ya no van a entrar. La histamina y la serotonina, los mediadores, no van a entrar dentro de los capilares porque están bloqueados. Entonces no se va a producir la reacción. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la anafilaxia y el shock anafiláctico? Es cuando esta reacción, es decir, cuando la degranulación se produce de una manera muy rápida. Es una reacción brusca, muy generalizada, suele afectar a más de un órgano, ¿vale? Y entonces puede producir fatales consecuencias, incluso la muerte, ¿vale? Esto es la primera reacción, la reacción anafiláctica o hipersensibilidad inmediata. Luego hay otra, que es la reacción citotóxica tardía, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, tú entras en contacto con el antígeno, pero no se te produce esa reacción hasta que no pasan incluso semanas, ¿vale? No es una reacción, la reacción inmunológica aquí es una reacción celular donde no van a intervenir los anticuerpos, sino que lo que intervienen son directamente los linfocitos T, ¿vale? Podemos repasar un poquito cómo actuaban estos linfocitos T. Entonces, estos linfocitos T, hay un primer contacto, un segundo contacto, estos linfocitos T liberan sustancias y estas sustancias que liberan no van a actuar a través de los anticuerpos, sino liberando sustancias, y estas sustancias lo que van a hacer es que van a lesionar los órganos y los tejidos, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a encontrarnos focos inflamatorios donde hay mucha acumulación de linfocitos y de macrófagos, ¿vale? Ejemplo, pues ante los cosméticos o sustancias caseras, a los cuales la piel pues está expuesta continuamente, ¿vale? Luego tenemos otros tipos de hipersensibilidad, pero las más importantes ya la hemos visto en la tipo 1. La de tipo 2, que es la eritrobactosis fetal, luego veremos cómo ocurre en los glóbulos rojos, ¿vale? Y la de tipo 3 y la de tipo 4, básicamente para que las conozcáis, ¿vale? Venga, hasta luego.